tal amigos de TVTA Club? Quiero darles una vez más la bienvenida a este programa. Su programa es una zona completamente emblemática, paranormal y desconocida. Este programa se llama La Mansión de los Monstruos. Me presento una vez más, yo soy Alex von Frankenstein y bueno, quiero darles la bienvenida a Damián. Damián, cuéntales un poco a nuestra audiencia de lo que vamos a tenerles para el día de hoy, ¿no? Esta noche vamos a platicar con todos ustedes de la luna sangrienta y las consecuencias e implicaciones que esta ha tenido para la historia de la humanidad. Bueno, como bien saben, en el anterior programa también tuvimos el tema de la luna de sangre. Platicamos un poco sobre hechizos que se podían realizar justo cuando la luna se presenciaba. Hace unos días la Tierra y las criaturas que en ella habitan tuvimos la oportunidad de presenciar este evento magnífico, poderoso y muy importante, tanto hablando esotéricamente, astrológicamente, históricamente e incluso religiosamente. ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué retomamos este tema? La vez pasada comentábamos, como les decía, sobre hechizos, pero hay algo que nos llamó un poco más que simples hechizos. Hay ciertos personajes que siempre en las tetradas de luna de sangre siempre están ahí presentes y siempre tienen mucho que ver. ¿Quiénes son estos? Los judíos y los cristianos. De este lado pues no creemos en coincidencias, sabemos que todo es por añadidura, ¿no? Las coincidencias no existen en este ámbito, y pues encontramos que las 8 lunas de sangre, las 8 tetradas, pues han ocurrido acontecimientos que han marcado la historia de una forma única, en la que siempre tienen que ver inmiscuidos los judíos y los cristianos, ¿no, Damián? Efectivamente, vivimos bajo las reglas de la tradición judeo-cristiana. Digo, vivimos bajo las reglas porque no necesariamente tenemos que ser religiosos. La religión se ha encargado de permear a toda la sociedad y muchos gobiernos en la actualidad gobiernan en contubernio con la Iglesia. ¿Cuál? La Iglesia Católica, que viene de tradición judeo-cristiana. Entonces vamos a escuchar algunos de los eventos que han acontecido, como dice él, coincidentemente con las lunas de sangre. Bueno, pues para dar paso vamos a hablar de la primera tetrada, tetrada de lunas de sangre que ocurrió entre 162 y 163 después de Cristo. ¿Cuál es lo gracioso aquí? Pues coincidió en estos años con la fiesta de la Pascua judía y la fiesta de los tabernáculos, igualmente judía. Y pues precisamente, a lo mejor la primera tetrada dices, pues bueno, puede ser coincidencia, pero ya cuando ves las demás, esto no tiene nada que ver con una simple coincidencia. Sabemos que tiene mucho que ver estas personalidades. ¿Qué pasó en este año? En estos años, justo en la primera tetrada, en el círculo de las 4 lunas de sangre, ocurrió una de las peores persecuciones de judíos y cristianos. Fueron hechas nada más y nada menos que por Marco Aurelio. Es un antiguo emperador de Roma. De hecho, los ataques habían estado desde un año antes, cuando comenzaron a invadir Armenia, ¿no? Entonces, desde aquí ya empezamos a hablar sobre la persecución que hubo contra los judíos, exactamente en la primera luna de sangre, ¿no? Judíos y cristianos. El Imperio Romano aún vivía bajo las reglas de sus dioses, pero la religión, como una institución organizada, empezó a permear el gobierno del gran Imperio Romano. Precisamente por eso empezó una persecución. Se presentía la peligrosidad de esa institución ya organizada, la peligrosidad de esa institución a la antigua Roma. Ellos lo percibieron y por eso empezó esta matazón, ¿verdad? Para evitar eso. Sin embargo, pues fracasó con funestas consecuencias.
Exactamente, pues vamos a darle paso a la segunda tetrada, que esta es una de las que comentábamos que es el cinismo en su apogeo tanto de la iglesia como siempre ha estado en un grado de simbiosis con el poder, ¿no? Vamos a la segunda tetrada, que se originó durante la Pascua y el Día de la Expiación, exactamente en 795-796. ¿Quién es el principal personaje aquí? El Papa León III. Este sujeto fue coronado precisamente el día de Navidad. Y dices, bueno, ¿eso qué? Pero no es tanto el día que fue coronado pontífice, sino que este sujeto fue completamente un hijo de puta. Como todos los papas que hemos tenido, pero bueno, este tuvo un chingo de delitos, lo que ocasionó que todos sus enemigos lo atacaran, perdón, se me fue la palabra. Fue atacado, fue casi asesinado pontífice, y este huyó por protección, como cual mariquita. Pero ¿qué fue esto? ¿Con quién fue precisamente? Fue a buscar protección con Carlomagno, ¿no? Y Carlomagno pudo proteger al Papa por un rato. Regresaron a Roma, y justamente cuando regresaron, el Papa León III fue enjuiciado por todas las atrocidades, delitos, tanto pederastia, bueno, todo lo que hace un papa hijo de puta, ¿no? Fue enjuiciado, pero con el grande poder de Carlomagno que tenía en ese momento, pues fue absolvido, ¿no? Absuelto de todas las atrocidades que había hecho, y el Papa salió así, con las manos limpias, como si nada, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó aquí? El Papa, gracias al paro y al favor que le hizo Carlomagno, el Papa León III nombró emperador del Sacro Imperio Romano a Carlomagno. Y dicen, o sea, estás pagándote un favor. Y fue exactamente cuando la iglesia le dio autoridad para gobernar a los emperadores, y los emperadores le ofrecían protección a la iglesia. Este imperio, o sea, fue un imperio grande que duró más de 1000 años, ¿no? Entonces, desde entonces estamos hablando del grado de simbiosis entre el gobierno, entre el poder y la iglesia, ¿no? ¿Qué puedo decir? Efectivamente, pues una vez más, la iglesia y el poder gobernando juntos, llevando a la ignorancia a los gobernados. Y aquí se nota claramente, la iglesia no es la historia de un Cristito que andaba muy lindo por ahí repartiendo milagros, no, es una institución bien organizada desde tiempos inmemoriales. Está organizada para gobernar sobre todos ustedes. ¿La tercera cuál es? La tercera luna de sangre ocurrió exactamente 842-843 después de Cristo. Igual coincidió con Pascua y Día de la Expiación, festividades judías principalmente. ¿Qué pasó aquí? Justamente cuando pasó esta tetrada, en Europa los musulmanes atacaban a Sicilia, intentando conquistar Italia, ¿no? En ese tiempo los ataques continuaron, puesto que capturaron y atacaron a Messina, exactamente ahí en Sicilia, y en el 43 hubo un tratado. ¿Cuál es este tratado? El Tratado de Verdún, el que dividió el Sacro Imperio Romano, del que hablamos en la anterior tetrada sobre Carlomagno. Dividió este Sacro Imperio en 3 partes. Y dices, ¿qué tienen que ver los judíos aquí? Tienen mucho que ver. ¿Por qué? Pues esto les dio la madre completamente. Los franceses en ese tiempo toleraban a los judíos, ¿no? Pero cuando los franceses dejaron de tener cierta indulgencia y poder sobre la mayor parte de Europa, sus sentimientos antijudíos explotaron, y evidentemente pues estos judíos fueron perseguidos, y vaya, o sea, los franceses de repente explotaron y surgió esta matanza, persecución sobre los judíos. Y una vez más, una luna de sangre presidiendo este circo, ¿verdad? Y bueno, indudablemente siempre ha habido una relación de lo judío, lo cristiano, con el resto del mundo, porque recordemos, el mundo no nada más es el lado de Occidente, Europa y el cristianismo. Están los musulmanes en Asia,
estaba en su apogeo la civilización, el imperio chino, y bueno, pero en Occidente vemos claramente la mano de una iglesia organizada, gobernando y teniendo algo que ver en todo. Quizá, no lo sé, pero podría ser que, bueno, empezamos a gobernar juntos y en algún momento nos soltamos, y ahora, como dicen, sobre el muerto las coronas, ¿verdad? Pero platícanos de la cuarta, ¿qué es la que sucede? La cuarta tetrada, hay que poner mucha atención porque los judíos han estado presentes, como dices, en todas las tetradas, y probablemente eso no lo saben. La gente nada más sale, ve la luna, como pasó el anterior 27 de septiembre, pero vaya, que hay una larga fila de acontecimientos. La cuarta tetrada pasó en el año 860 y 861 después de Cristo. Aquí en esos años sucedieron así múltiples acontecimientos, sin duda de gran importancia. En 861 pudimos observar los primeros rusos que navegaban en una flotilla de 200 barcos, precisamente atacando Constantinopla. Que años más tarde el primer embajador de Roma, Constantinopla, pues aceptó el cristianismo, ¿no? El cristianismo siendo así pues las bases para la conversión de Rusia, que fue en ese momento. Y en el 863 se comenzó la traducción de parte de la Biblia. Fueron dos sujetos que comenzaron con la traducción de esta Biblia al idioma eslavo antiguo, y dio lugar a una persecución de judíos por los cristianos rusos, precisamente después de la traducción, ¿no?, de la Biblia. Sí, indudablemente algo misterioso existe atrás de todo esto, pero lo que no cabe duda es eso, ¿no? Ha habido una organización de la religión. La religión, bueno, explota la fe, la necesidad del ser humano de creer, de sentirse protegido. Entonces, bueno, hace tiempo se organizan para precisamente explotar eso, y bueno, han sido la empresa más exitosa de todos los tiempos en la historia de la humanidad. Exactamente, pues vamos a pasar a la quinta tetrada de Luna de Sangre. Esta ocurrió otra vez en Pascua y Fiesta de las Trompetas, que también es una festividad más, no habíamos hablado de ella, una festividad más judía. Estas fueron en 1492, 1493 y 1494. En el periodo de esos 3 años ocurrió el ciclo de la tetrada de Luna de Sangre. ¿Qué pasó aquí? Nada más y nada menos que el rey Fernando y la reina Isabel ordenaron pues la expulsión de todos los judíos de España, ¿no? Y en el 92, exactamente en ese mismo ciclo, pues Cristóbal Colón descubrió América. Con las consecuencias funestas que el descubrimiento trajo a los nativos de este continente, ¿verdad? Que fue la destrucción absoluta de cultura en general, ¿verdad? Fue, de algún modo se salvaron los americanos, porque se creía que esos indígenas no tenían alma. En algún momento, bueno, por suerte, alguno de estos seguramente sacerdotes basura, bueno, por suerte dijeron, no, sí tienen alma, entonces, bueno, no vamos a exterminarlos. Pero todos sabemos lo que sucedió y cómo fue inculcada la religión en este continente. Fue a base de muerte y fue a base de sangre y también de mentiras, como el mito de esta cosa, ¿cómo se llama? La pintura esta que adoran por ahí en el norte de esta ciudad, de la Guadalupana. Continúa, por favor. Bueno, vamos con la sexta tetrada. Esta sexta tetrada se produjo nuevamente en festividades judías, repitiendo la Pascua judía y los tabernáculos, ¿no? O sea que la tetrada y la luna de sangre no se pueden liberar definitivamente de los judíos, hijos de puta, ¿verdad? Estas fueron en 1949 y 1950, justo después de la creación del Estado judío de Israel, que fue en el 48. Después de la Segunda Guerra Mundial, los judíos se funda su estado, el Estado judío, en el territorio de Palestina, que era gobernado, bueno, estaba bajo la tutela, bajo la colonia, ¿verdad? Porque, bueno, se evita mucho, esos países colonialistas evitan decir mucho, estuvimos colonizando, ¿verdad? Pero bueno, se instaura el Estado judío en la zona de Palestina, con las consecuencias, como decías por ahí, la guerra de los 6 días, ¿no? Que esos
dio origen en la séptima y penúltima, iba a decir última, pero la última tuvimos apenas, la penúltima tetrada de Luna de Sangre, que fue exactamente en 1967 y en el 68. Como bien lo decía Damián, fue justo en la Guerra de los 6 días, que tuvo lugar en junio de 1967. Fue cuando Israel ocupó la totalidad de Jerusalén, ¿no? Entonces, hasta ahorita estas han sido las 7 tetradas de Luna de Sangre que han tenido acontecimientos históricos, y como bien lo dije ahorita,